pero no ando solo. Esta mañana, en primer lugar, le damos gracias a Dios por la vida, por el privilegio de haberlo conocido y seguirlo conociendo. Y creo que vamos a pasar la eternidad conociendo a nuestro Dios, sobre todo la gran manifestación de amor que Él demostró. El tema de esta mañana se titula "Hay un solo evangelio". El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, estaba exhortando a la iglesia porque había un grupo de personas que estaban dando otra enseñanza que no era la que Dios quería que se diera. Y Pablo dice que ellos están predicando otro evangelio y luego rectifica y dice, no es que haya otro evangelio, hay un solo evangelio. Y yo creo esta mañana que si hay un solo Dios, hay un solo Salvador, no puede haber dos evangelios, tiene que ser un evangelio. Y la iglesia está llamada para predicar ese evangelio. Y es importante que la iglesia, que somos nosotros, pueda predicar el evangelio, no como muchas veces, ¿verdad?, puede suceder o sucede, no como muchas veces se maquina en la mente humana, ¿verdad? A veces los seres humanos queremos inventar, yo digo inventar porque con el evangelio de Dios no hay nada que inventar, ya todo está dicho. Para poder conocer el evangelio, nosotros necesitamos conocer a Dios. En el libro de Juan, capítulo 17, verso 3, el apóstol dice que la vida eterna es conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, el evangelio forma parte de esto que acabamos de decir, porque el evangelio es la enseñanza que recibimos de Dios para poderla proyectar al mundo, para que el mundo conozca, como decía el hermano en la oración, para que el mundo pueda conocer el proceso del plan de redención. Entonces, si hay un Dios, y me gusta pensar en esto, y gracias a eso también, ¿verdad?, que Dios tiene atributos que los seres humanos, gracias a Él, no tenemos. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Él es omnipotente, Él es omnipresente y Él es omnisapiente. También Dios es eterno. Y en el libro de Apocalipsis se presenta el evangelio como el evangelio eterno. Quiere decir que en esos atributos de Dios no solo tiene poder, no solo puede estar en todo lugar, también Él conoce el pasado, el presente y el futuro. No hay nada que se haya escondido que Dios
no tenga conocimiento. Por lo tanto, cuando hablamos del Evangelio, tenemos que recordar que no apareció en la mente humana, no apareció en la iglesia. El Evangelio se formó en la mente de Dios. Por lo tanto, cuando tú recibes el Evangelio, estás recibiendo directamente de Dios la información que tú y yo necesitamos para que, como dijo Cristo en San Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. El Evangelio te lleva a un razonamiento donde tú te das cuenta que por gracia de Dios viniste a la existencia. Por gracia de Dios estamos en este lugar. El Evangelio trae paz al corazón, porque todos nosotros sabemos que tristemente cada uno de nosotros, al ser hijos de Adán, ya nacimos muertos. Es así, nacimos muertos. Dice que en Adán, ¿cuántos mueren en Adán? ¿Solo yo o ustedes también? En Adán dice todos mueren. Quiere decir que en ese momento, cuando Adán toma esa decisión, él quedó condenado a muerte, pero también toda su descendencia quedó en la misma condición. Por lo tanto, nosotros necesitamos aprender dónde se originó el Evangelio. Ya dijimos que en la mente de Dios, pero Dios, para poder transmitir ese Evangelio en el lenguaje humano, pues nos deja en su palabra, ¿verdad?, lo que tú y yo necesitamos para que un día, con gozo, con agradecimiento, podamos escuchar la dulce voz de Cristo, de Jesús, diciéndonos: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fíjese usted esta expresión, desde o antes, como dice algunas versiones, antes de la fundación del mundo. Entonces quiere decir que el Evangelio fue programado desde antes de la creación del mundo. Desde antes que Adán fuera creado, ya el Evangelio estaba escrito. Y es bueno saberlo, porque nosotros tenemos un Padre, tenemos un Dios maravilloso, que desde la eternidad ha pensado en ti, ha pensado en mí, ha pensado en mí. ¿No te sientes contento de saber que Dios sabía que esta mañana este joven que está acá, yo no sé cómo te llamas, no estará él agradecido en esta mañana saber que Dios tenía conocimiento de que él iba a estar ahí sentado en la primera fila? ¿No te sientes contento de saber que Dios sabe todo lo tuyo? Porque si fuera yo que lo supiera, ¿qué problema tuvieras? Pero qué bueno que es Dios el que conoce. Qué bueno que es Dios el que sabe lo que hay en tu corazón. Y qué bueno que tú abriste tu corazón al Evangelio de Cristo.
Porque a través de recibir este evangelio, tú estás recibiendo el evangelio, porque yo creo que el evangelio es una persona, es Cristo Jesús. Las buenas nuevas, no podía haber buenas nuevas para nosotros si no hubiéramos encontrado solución al problema que nos ocasiona la muerte, que es el pecado. Por lo tanto, cuando Cristo desciende del cielo, Él es el que trae las buenas nuevas y Él es el que predica las buenas nuevas. Por lo tanto, en esta mañana vamos a ver si aprendemos un poquito dónde se originó el evangelio, aunque es eterno, pero vamos a tratar de ver cómo fue que Dios quiso hacernos entender cómo se planificó lo que ahora nosotros, por gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, estamos hoy escuchando esta mañana. Voy a leer unas citas que para mí han sido una gran bendición y espero que para cada uno de los que estamos en esta mañana, el evangelio, escuche bien, nos dice que la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. ¿No decimos amén a ello? Pero yo te pregunto, ¿este plan se hizo después del pecado o se hizo antes del pecado? Antes del pecado. No había sido todavía hecho el mundo, todavía no había creación de este mundo. Pero hablamos de los atributos de Dios. Dios sabía que en el futuro iba a pasar lo que pasó. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo quiero imaginármelo como nosotros, aunque es una imaginación, no es una realidad. Pero qué bueno es que ellos se sentaron a dialogar. Qué bueno es que antes de crearnos, ya Él estaba consciente de lo que iba a pasar. Y qué bueno que Dios no solo te dice que te ama en palabras, Dios te ama en acción, en hechos. Y escuche lo que dice la siguiente porción. Dice, con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿No decimos amén a ello? ¿Qué fue lo que se decidió en esa reunión que hubo? Que fuera el Hijo la ofrenda por el pecado. Te pregunto, ¿sin esa ofrenda hay salvación? No estoy escuchando mucho. No sé si se está entendiendo. ¿Sin esa ofrenda hay salvación? ¿No dice la Biblia que sin derramamiento de sangre, qué dice? No hay perdón de pecados. La ofrenda es ese regalo que Dios envió en la persona de Cristo para poder dar redención y ahora nosotros podamos vivir en esperanza en medio del dolor, en esperanza en medio del caos,
en esperanza en medio de la incertidumbre. Porque mira cómo las cosas se están moviendo. Y yo le doy gracias a Dios. Y ustedes dirán, pero este señor está loco. Pero yo le doy gracias a Dios porque las cosas cada vez se ponen más mal. Porque cuando las cosas se están poniendo más y más mal, la noche es más oscura, pero pronto aparecerá la luz y las tinieblas van a desaparecer, porque yo creo que Cristo va a volver. Entonces, el texto de Juan, capítulo 3, verso 13, nos dice, nadie, ¿cómo dice el pensamiento? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y ahora nota, el Hijo del Hombre, que está ¿dónde? ¿No decimos amén ahí? Vengo enviado por el Padre para traer redención. Hice la redención en la muerte en la cruz del Calvario. Y luego vuelvo al Padre. Pero ¿qué está haciendo Cristo por nosotros? ¿Nos sigue amando? Ahora nos ama mucho más. Porque tú y yo no fuimos comprados ni con oro ni con plata. Fuimos comprados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Entonces, cuando tú ves ese cuadro maravilloso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tomando una decisión antes de que el mundo fuera creado, antes de que tú no existieras. Y esto es maravilloso, porque antes de que tú nacieras, ya Dios sabía que tú ibas a nacer. Y Dios sabía que ibas a conocer el Evangelio y que ese Evangelio, guiado por el Espíritu Santo, iba a tocar la puerta de tu corazón y te iba a decir, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno me oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos queremos abrirle la puerta de nuestro corazón a Cristo Jesús? Eso es recibir el Evangelio. ¿Saben? El Evangelio lo comenzó a conocer el ser humano cuando pecó. Si no hubiera habido pecado, no había necesidad de presentar y de conocer el Evangelio. ¿Qué necesidad había? Ninguna. La Biblia dice que Dios hizo un árbol bueno para comer, el árbol de la vida. Pero también nos dice que hizo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dice a nuestro Padre, puedes comer de todo, menos de este. Pero tristemente comió. Y yo te pregunto, si no hubiera comido de ese árbol, ¿hubiera habido necesidad de predicar el Evangelio? No. Eso hubiera quedado, pero tristemente en el conocimiento de Dios, Él ya sabía lo que iba a pasar, por lo tanto, Él preparó el plan de redención, y cuando el hombre peca, entonces Dios comienza a revelar su plan. Por eso el libro de Romanos y también el libro de
Colosenses nos habla de ese, él le llama misterio, que estaba escondido en la eternidad. Nos dice así, vamos a ver, dice el libro de Romanos 16, 24 y 26. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Qué decimos nosotros? Y luego el verso 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. No decimos amén a ello. Ahora el evangelio ya fue manifestado en la persona de Cristo Jesús. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Gloria a Dios. Para que obedezcan a la fe. Pablo nos enseña que nosotros no somos salvos por obras, aunque hay que hacer obras. Cuando lees a Pablo, también tienes que leer a Santiago. Así que ellos dos ajustan para poder entender. Pero la salvación no es por obras. La salvación es por fe. Por fe en aquel que antes de que se crearan todas las cosas, ya había preparado el plan para que nosotros un día, como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, que Él hará cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia de Dios, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más muerte. Y así viviremos a partir de ese momento glorioso, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, cuando nosotros seamos alzados con Él. A partir de ese momento vamos a comenzar a vivir la eternidad sin llanto, sin muerte, sin dolor. Y yo lo puedo decir porque no soy solo yo. Y no van a haber calvos allá también. Porque la palabra de Dios dice que nosotros mantendremos una juventud que eterna. Los muchachos no dicen amén, pero yo sí digo amén. Ese es el evangelio. El evangelio es que después de hacer ese maravilloso plan, Cristo vino a este mundo. Y nota lo que estaba diciendo el hermano en la lección de la escuela sabática. Él estaba mencionando San Juan, capítulo 1. Él decía, ¿se recuerda lo que usted dijo? En el principio, ¿qué? Era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo es Dios. Y añade, todas las cosas por Él y sin Él. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora dice, en Él está o estaba la vida. Y si tú sigues leyendo, él habla de que ese verbo es la luz de la vida.
Y luego dice que la luz en las tinieblas resplandece. Cuando aparece la luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Se desaparecen. Y así es como Dios comienza a anunciar el evangelio. Así es como Dios nos enseña que ese que descendió del cielo también forma parte de las buenas nuevas, que es el creador de los cielos y de la tierra. Y que cuando Él vino y estaba todo en tinieblas, se dijo la expresión, sea la luz, y fue la luz. Gloria a Dios, porque quien dijo fue a la luz, sea la luz y fue la luz, es Cristo Jesús. ¿Y qué pasó con las tinieblas en la creación? Se acabaron. Pero este mundo cayó en tinieblas, las tinieblas del pecado. Estábamos nosotros condenados a morir eternamente. Pero en un momento ya marcado en la agenda de Dios, apareció Cristo Jesús como la luz del mundo. Y ahora nosotros ya no andamos más en tinieblas. Ahora nosotros andamos a la luz del evangelio de Cristo Jesús. Leo otro pensamiento maravilloso. Nos dice así: mire qué lindo esto. Escuche bien. Maravilloso. Todos conocemos este pensamiento. El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad. ¿Qué es? Ayúdenme para que no me duerma. ¿Qué es? El sacrificio de Cristo. ¿Qué es? La gran verdad. Escuchen bien. La gran verdad. El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades, a fin de ser comprendida y apreciada debidamente cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. ¿No decimos amén a ello? Os presento el magno y grandioso monumento de la misericordia y regeneración, de la salvación y redención. El Hijo de Dios levantado en la cruz, tal ha de ser el fundamento de todo discurso pronunciado entre nosotros. ¿No decimos amén a ello? Eso es el evangelio. Nosotros somos peregrinos. Al aceptar a Cristo somos peregrinos, porque sabemos que tenemos una ciudad celestial. Sabemos que al aceptar a Cristo, al aceptar el evangelio y al vivir ese evangelio, nosotros estamos caminando hacia esa tierra maravillosa que tanto sueña Cristo con nosotros, para que podamos compartir con Él la eternidad. El evangelio de Cristo es salvación. Por eso, cuando Jesús se encontró con Nicodemo, y Nicodemo le dice: oye, maestro, tú tienes que, eso que tú estás enseñando, eso no es de cualquiera, ¿verdad? Le dice, tiene que ser algo
diferente, lo que tú estás hablando es algo diferente. Y yo lo voy a leer para que ustedes se den cuenta qué bonito le habló Jesús a Nicodemo. Y claro, yo creo que no hay mejor maestro que Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece en la eternidad escuchando continuamente al gran maestro hablar no solo del plan de redención? Porque yo creo que nosotros tendremos muchas preguntas para hacerle al Señor. Yo no sé si tú, pero yo creo que sí, que tengo muchas preguntas que hacerle. Una de mis sorpresas, ¿saben cuál va a ser una de mis sorpresas en el cielo? Que yo esté ahí. Por la gracia de Dios. ¡Qué bendición! Vamos a ir a San Juan, capítulo 3, si me acompañan para ir cerrando esta mañana el mensaje. Esa conversación trajo luz y con razón la pluma inspirada dice que si solo existiera Juan 1, 2 y 3 es más que suficiente para poder entender el Evangelio. Mire usted esa conversación. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dios es maravilloso, ¿verdad? Y de verdad que Dios es tan cuidadoso con nosotros. En este caso con Nicodemo. ¿Con quién estaba hablando Nicodemo? ¿Con quién estaba hablando? Estaba hablando con el Verbo. Estaba hablando con el Creador de los cielos y la tierra. Estaba ahí. La Biblia dice que cuando José y María, que estaban a punto de separarse, Dios le dice a José, no, el hijo que va a nacer es el Hijo de Dios y su nombre es Emmanuel, que traducido es ¿qué? ¿Quién estaba hablando con Nicodemo? Dios. El Dios del tiempo de Nicodemo es el mismo Dios que hay hoy en día. ¿Y quién es el que está hablando hoy? Oye, no me mires a mí, porque yo tengo un historial, me imagino que igual que el tuyo, ¿no? Aquí estamos por la gracia y la misericordia de Dios. Jesús estaba ahí. Dios estaba ahí. Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo maestro? Y Jesús tranquilo. Hubiera sido quizás uno de nosotros dice, no, ¿qué te pasa, maestro? No, yo tengo una jerarquía más alta. Pero no lo hizo, porque Jesús no está interesado en ser exaltado. Él dice, yo no vine a qué, a que me sirvan, sino a qué, a servir. Cristo es manso y humilde. Él dice, sed mansos y humildes, como yo soy manso y humilde de corazón, aprended de mí. Y sigue hablando. Nos dice, esa parte ya, Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, escuchen bien, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. En el verso 5, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero yo estoy seguro esta mañana, ¿verdad?, que por eso estamos hoy acá, porque queremos un día entrar y vivir eternamente en el reino que Cristo fue a preparar para nosotros. ¿Es así o no es así? Le dice que tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer del agua y del espíritu. Amén por ello. ¿Saben? Cuando Cristo vino a esta tierra, no solo vino a morir para perdonar nuestros pecados. Y dicho sea de paso, el libro de Juan nos enseña claramente. En el principio era el verbo era con Dios, Él era Dios, pero Él luego lo presenta y el verbo se hizo carne. ¿Ve? Era Dios, pero se hace carne. Lo que quiere decir es que Cristo, siendo Dios, como dice el libro de Filipenses, que Él era Dios, pero no le importó el estatus de ser Dios, sino que se despojó a sí mismo, vino a este mundo, bajó al nivel más bajo de los ángeles y se convirtió en siervo de siervos para morir en la cruz del Calvario, para que nosotros hoy podamos disfrutar en esperanza de vida eterna. El verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro. Por eso decíamos en la oración que hoy, aunque no lo veas, Dios está con nosotros, porque Él lo prometió. El pensamiento nos dice que en un momento Jesús le dice a él, ¿verdad?, lo que es nacido de la carne, como dijo Cristo, carne es. Está diciendo que nosotros nacimos. No está hablando de esta carne física. Está hablando, como dice el apóstol Pablo, ustedes, dice, son carnales. ¿Qué quiere decir con eso el apóstol Pablo? Que nuestra mente, nuestro corazón está inclinada a hacer lo que no es correcto. Por eso, cuando el hombre peca, y ya lo dijimos, el hombre quedó condenado a muerte, Jesús dice, es necesario que tú vuelvas a resucitar, o es necesario que nazcas de nuevo, es necesario que nazcas del agua y del espíritu. Hermano, solo el Espíritu Santo, y digo solo en el sentido de lo que dice la palabra, pero yo creo, como lo dijo la cita primera que leímos, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están empeñados y gozosos de redimir nuestras almas. Me encanta porque cuando Cristo fue bautizado, ¿dónde estaba el Padre? Maestro, ¿dónde estaba el Padre? ¿Qué dijo el Padre? ¿Estaba ahí? Sí. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Descendió como paloma. ¿Y dónde estaba el Hijo? Ahí, bautizándose. Y esta es una buena noticia. Nosotros somos hijos de Dios por creación. Pero si nos quedamos como hijos de Dios como creación, nacimos en pecado, no hay cielo. Por eso Cristo le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y esta es la buena noticia para ti. ¿Cuántos han sido bautizados ya?
Y los que no han sido, no levanten la mano si no quieren hacerlo. Pero esta mañana yo te digo que para entrar al reino de los cielos y para ver el reino de los cielos, tenemos que seguir todo el proceso que nos enseñó Cristo Jesús. Tú no te bautizas para pertenecer a una iglesia solamente. Si fuera así, yo no me hubiera bautizado. Yo me bauticé porque quiero seguir al único modelo que me enseña cómo llegar de regreso a nuestro hogar celestial, a Cristo Jesús. Y terminamos ya dije que terminamos y eso es muy malo andarlo diciendo, ¿verdad? Entonces, Jesús dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ahora viene la porción que leímos que decía que la cruz del Calvario es la gran verdad donde se agrupan todas las otras verdades. La cruz del Calvario es para expiación, para perdón. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús. Ahora Jesús va a la parte maravillosa de todo lo que Él está diciendo. Y como Moisés levantó la serpiente, verso 14, capítulo 3 de Juan, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y el verso 15 es para ti y para mí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Creemos en Cristo Jesús? ¿Creemos que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Creemos que su sangre es más que suficiente para limpiarnos de nuestros pecados? ¿Creemos que su poder es capaz de levantarnos de la miseria del pecado y sostenernos hasta que Él venga en gloria y podamos vivir felices por la eternidad? Por eso ahora este pensamiento de San Juan 3:16 tiene más sentido. Porque de tal manera que, repitámoslo, porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, mire usted, el 15 dice, para que todo aquel que en Él crea, que crea en su muerte en la cruz del Calvario, que crea que del Calvario hay una luz maravillosa, para que tú no salgas triste de este lugar. Yo ya estoy aprendiendo a no estar triste. No importa lo que pase aquí, lo que pase allá, lo que dicen allá o lo que dicen acá. A mí lo único que me importa hoy es que en aquel gran día Jesús me diga, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero qué fiel yo he sido, qué fiel tú has sido. No, es la fidelidad de Cristo que tú aceptaste. Te cubriste con la justicia de Cristo y ahora tú apareces como Cristo desea que aparezcas, sin mancha, sin arruga y cosa semejante. En el versículo 35 del mismo capítulo, el Padre ama al Hijo. ¿No decimos amén ahí? Ahora Cristo dice que nosotros somos hermanos de Él. Él dijo que donde Él se va a sentar o donde Él está sentado, ¿qué va a pasar con nosotros? Que también ahí nos vamos a sentar. ¿Somos hijos de Dios? Sí. Y dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Verso 36. El que cree en el Hijo tiene ¿qué cosa? La vida eterna. Lo otro lo lees tú. Yo me quedo con la primera parte. El que cree en el Hijo alcanza vida eterna. Jesús es el modelo. No busques más modelos.
Escucho personas decir, mira, no es bueno predicar del sábado porque la gente se asusta. Bueno, depende de cómo tú lo predicas. Yo predico no solo del sábado, más bien predico del Señor del sábado, que es el creador de los cielos y la tierra. Hay muchas personas que dicen, no, pero mira, no hay que predicar del... A muchos les tienen miedo al libro de Apocalipsis. Y yo encontré que el libro que más habla de Cristo Jesús es el libro de Apocalipsis. No, porque le pones miedo a la gente. Bueno, depende de cómo tú digas las cosas. Yo no exalto a ningún poder político religioso. Sé que son instrumentos del enemigo que pueden llegar a alcanzar gracia, claro que sí. Pero no hay que predicar y exaltar allá, ni decir, me va a pasar esto, aquello y lo otro, y papá. No. Tu vida y mi vida están escondidas en Cristo Jesús. Donde quiera se mueven los hijos de Dios, la presencia de Dios está ahí. No le tengas miedo a la persecución como andan muchos por ahí asustando a la gente. No tengas miedo, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la Biblia está llena, y estoy hablando de esto, porque de este conocimiento del Evangelio depende de la confianza que tú y yo vamos a tener, no solo en tiempos buenos, sino también en tiempos difíciles. Los 3 hebreos estaban tranquilos, pienso yo. Nadie le gusta morir, claro que no. Pero su respuesta me enseña que ellos habían conocido el amor de Dios, que habían entendido el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario, que sabían que por los años de vida que pudieran correr en su tiempo de vida, que en algún momento iban a morir. Porque no me vengas a decir a mí que si no te mueres No, nosotros nos vamos a morir. Si Cristo demora 10 o 15 años más, ya no me van a invitar más porque a lo mejor ya voy a estar muerto. Pero si tú tienes a Cristo en el corazón, la Biblia dice que los que creen en Cristo, aunque mueran, ¿qué va a pasar? Y terminamos otra vez. ¿Qué fue lo que los 3 hebreos dijeron? Porque el rey les dijo al horno, le voy a dar un chance. No le des chances al diablo. No, ese es un engaño. Dale tu corazón a Cristo Jesús. Él le dice, Señor, al Dios que nosotros reverenciamos, al Dios que nosotros adoramos, al Dios que amamos, Él nos puede librar del horno de fuego. Y de ese momento los puede librar de las llamas. Él puede, porque Dios es omnipotente, tiene poder para todo. El pero me gusta más todavía. Pero si a Dios le place que muramos o que murieron ellos quemados, que muramos ahí en ese horno, si a Él le place, nosotros estamos dispuestos a dar la vida por Él, porque sabemos que Él nos ama, y si morimos en Él, un día nosotros vamos a resucitar. Eso era su fe. Ahí estaban. ¿Creían en lo que habían dicho? Yo creo que sí. Porque cuando entraron, como dice alguien por ahí, se comenzaron a pasear. ¿Cuántos entraron al horno? ¿Y cuántos vio el rey? ¿Y quién era el cuarto?
era Cristo Jesús. Que el Evangelio de Cristo te dé paz, seguridad y esperanza. No, qué bueno que ya vi el reloj. Terminamos a la hora, aunque nos extendimos un poco más. Digo, no de la hora que usted me dijo, Sí, porque generalmente predicamos menos tiempo. Pero cuánto estamos felices por haber escuchado la palabra del Señor. Puedes poner el canto porque ahora el canto va a tener más sentido todavía. Va a tener más sentido, vamos a estar más contentos. Aunque en las dificultades hay tristeza, pero confía, Cristo va a volver. Vamos a cantarlo todos juntos si lo conocen. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. ¿Qué decimos nosotros esta mañana? Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Y ahora, Padre, nos despedimos de tu casa de oración, pero por favor, no permitas que nos separemos de ti, que nos acompañes a los diferentes lugares que vamos. Oh Dios, que seas nuestro refugio en todo momento, pero sobre todo, que nos dirijas y que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas para que en este mundo como peregrinos no soñemos solamente con las cosas de este mundo, que soñemos un poquito más alto, que soñemos con la eternidad, donde todos como hijos de Dios te alabaremos, agradeceremos siempre tu maravilloso plan de redención. Que este evangelio pueda ser predicado a todo el mundo como lo está haciendo, para que tú, oh Dios, vengas pronto. Gracias por escucharnos en Cristo Jesús. Amén.